Entonces los dejo con Alfredo Piquer, es presidente, ¿cierto?, de Optimiza. Y bueno, eso. ¿Ahí se escucha? ¿Estoy? Ya, estoy conectado entonces, bien. Ok. Bueno, buenas tardes. Hay espacio adelante, así que se pueden acercar si quieren. No voy a hacer preguntas, no voy a hacer nada terrible. Así que si quieren estar más cerca no hay problema. De verdad, así que muévanse. Prefiero ver caras acá, pues más. Allá me tengo que imaginar lo que está pasando. Ahora, claro, a lo mejor quieren que no me dé cuenta de lo que está pasando, puede ser. Bueno, buenas tardes. Soy el último del programa, por lo que me doy cuenta. O sea, está lo que están ustedes esperando para ir a pasarlo bien el viernes en la tarde. Así que está. No sé si es un buen lugar para estar. Espero que les valga la pena un rato de todavía acordarse de las matemáticas y no de lo que viene. Ahora, como ustedes son un grupo de jóvenes, estudiantes o terminando de ingeniería matemática, voy a hacer una presentación desde mi visión personal. A pesar que voy a hacer nexos con mi experiencia profesional y con la empresa que presido en algunos puntos, incluyendo al final, digamos, pero voy a ir más desde mostrarles un poco cómo esto me pasó a mí, cómo partí siendo matemático y terminé en informática, de lo que me llamó la atención de la informática, y voy a buscar también ciertos nexos estructurales entre la informática y las matemáticas, porque hay bastantes matemáticas que todavía no existen para lo que sería bueno tenerlas en informática. Y muchas veces nos topamos en el trabajo real con esas deficiencias, y con empezar a buscar ya, ¿qué hacemos acá? Que de hecho eso nos ha llevado a que en este momento en la empresa estamos buscando contratar a algunos matemáticos, además de varios ingenieros en computación, porque necesitamos abordar problemas que van más allá de lo que normalmente, o sea, más allá de lo que la informática maneja. Yo partí estudiando ingeniería matemática en la Universidad de Chile hace harto tiempo. Tengo canas y son de verdad. Así que, y siempre yo pensé que estaba estudiando matemática y que iba a ser matemático. Sin embargo, de curioso y en parte de flojo, porque había que hacer una práctica de vacaciones y había que buscarle, qué sé yo, pero en el centro de computación se podían hacer prácticas de vacaciones también. Y yo me quedaba en Santiago, en la universidad, era mucho más fácil. Así que, ya pues. Pero ahí el asunto me empezó como que a gustar, y como le explicaba a alguno de ustedes en la conversación antes, me atrapó. Me atrapó lo suficiente que cuando terminé, al final mi memoria de ingeniero versó en desarrollar software. De hecho, en el año 75 desarrollamos una base de datos relacional que 4 años antes de que Oracle lanzara el primer producto de base de datos relacional al mercado. Luego inicié una vida académica, fui del grupo que fundó el Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad de Chile. Después hice un enroque porque egresó mi hermano, así que mi hermano se quedó allá y el sigue en la Universidad de Chile, en el DCC, y yo me fui a formar Optimiza. Pero en ese proceso obtuve un doctorado en computación en la Universidad de Waterloo, en Canadá. En Optimiza he estado desde el año 86 a la fecha, así que llevamos hartos años, hemos pasado hartos avatares de los buenos y de los malos. Hoy en día somos una empresa que emplea poco más de 80 personas. Como dije, estamos necesitando contratar algunas más. Y nuestra especialidad han sido los sistemas críticos, los sistemas difíciles. Sistemas que necesitan estar arriba 24 horas al día, 7 días a la semana. Clientes nuestros, Redbank en sus sistemas centrales, el Banco Estado en su red de cajero automático, Banco Falabella, CMR Falabella en sus redes de autorización de transacciones. Hemos desarrollado sitios web críticos. Nuestro desarrollo más conocido en Chile, los desarrollos de impuestos por internet, de servicios de impuestos internos. Entonces, son temas que requieren de alta exigencia en lo que son las capacidades de la tecnología y en lo que son su capacidad de manejo de situaciones de excepción.
Y voy a enlazar con esos temas algunos temas netamente matemáticos en el resto de la presentación. También he tenido ocasión de estar en cargos gremiales a estas alturas, con las canas eso viene incluido. Así que he sido miembro del directorio de ACTI, la Asociación de Empresas de Tecnología de Información, he sido su presidente en algunas ocasiones y estuve un periodo en el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad como miembro también. Entonces, no sé si parecen cosas propias de un matemático o no, pero a uno le terminan pasando y llegando, y yo creo que de alguna manera en el potencial de ustedes todo este tipo de cosas están, y otras también, en otras disciplinas también. Yo voy a hablar de la informática, que es lo que sé, y de la relación para acá. Tampoco pretendo que todos los matemáticos deban ser informáticos, creo que no. Pero es mostrarles un poco desde el camino que yo recorrí y de cómo pasan un montón de cosas. También, algo que creo que es re importante mirar en el futuro profesional de ustedes son los viajes. Y esto no es para alardear que he viajado, que eso no tiene mucha gracia, digamos. Los viajes como parte del desarrollo profesional. Es una oportunidad de conocer lugares distintos, prácticas distintas. A veces es re difícil porque efectivamente las prácticas son distintas, pero por otro lado es también la posibilidad de aprender cómo uno operar mejor y abrirse mundos de posibilidades. Puse fotos varias. Aquí estoy en Edimburgo, una vez que fui a ver una empresa allá que está interesada en hacer negocios con nosotros. De hecho, no hicimos negocios con ellos, pero me llevó a Edimburgo, si no hubiera estado ahí. Aquí estábamos trabajando en un proyecto para el gobierno de Chile, analizando la plataforma integrada de servicios del Estado. Y para analizar un proyecto de ese estilo era importante visitar proyectos análogos hechos en otros países. Por lo tanto, parte del trabajo que hicimos con ellos fue elegir a dónde ir y viajar con ellos. Aquí está Thierry de Saint-Pierre, que era el responsable de gobierno del proyecto, Fernando Barraza, subdirector de impuestos internos de informática de la época, Aldo Águila, gerente de Optimiza, y ahí estoy yo, un poquito más joven que ahora. Estamos comiendo choros en Bruselas, entre paréntesis, o sea que es una experiencia que vale la pena. Ahora, aquí uno lo ve en el momento que lo estábamos pasando bien, pero estábamos agotados después de un día de trabajo, yendo de reunión en reunión, en ese caso viendo ciertas situaciones, ciertos proyectos de la Comunidad Europea radicados en Bruselas. Aquí estoy en India y estoy con mi señora, pero de hecho fui en una misión tecnológica y este era un fin de semana que teníamos libre, así que fuimos a ver el Taj Mahal, pero el resto del tiempo andábamos trabajando. En Estocolmo, ahí estoy de hecho con Jorge Rodríguez Grossi, que fue el ministro de Lagos. De hecho me tocó el atentado de las Torres Gemelas, estábamos en la misión empresarial en Estocolmo cuando ocurrió, así que fue sentirse un poquito lejos cuando pasaban cosas graves en el mundo y que podían afectar el tránsito aéreo. Aquí estoy con un equipo de gente de Kenia. Otras cosas que uno... ¿Quién puede llegar a África las matemáticas al final? El que está primero es el director de impuestos de Kenia, el señor Waweru, una persona muy educada, muy hábil, con una visión tecnológica muy clara, en un país bastante más atrasado que nosotros. Y que nos llevó finalmente a estar desarrollando impuestos en Internet en Kenia, o sea que ya están dando, hoy día declaran en Internet en Kenia desde diciembre del año pasado. Aquí está el equipo de Kenia, las dos personas que son de color blanco son Alexandra, la gerente general de Optimiza y yo. Y ahí, si es que no los he motivado lo suficiente con los viajes posibles, me encuentro un fin de semana en un parque nacional en Kenia, andando en bicicleta dentro del parque. No se nota bien porque la resolución no me da, pero allá atrás hay una manada de cebras. Un poco más allá había búfalos, porque no se ven, así que todavía no me había asustado. Así que estaba todavía contento. Pero lo que quería mostrar con esto es las cosas tienen un espacio de posibilidades bastante más grande del que de repente uno se imagina. Yo me imaginaba cuando estudiaba de que iba a viajar, porque encontraba entretenido viajar. Nunca me imaginé todo lo que iba a viajar por razones profesionales. Y yo creo que uno aprende más viajando profesionalmente que viajando de turista, porque ves cómo pasan las cosas, no vas simplemente viendo esos pedacitos que están hechos para el visitante. Ves cómo son las cosas de verdad, compartes con la gente. Por ejemplo, uno ve este equipo de gente de Kenia, gente profesional, bien educada,
pero en un país en que la esperanza de vida al nacer es de como 45 años, donde a varios creo que no está aquí, pero en uno de las personas de ingenieros se le murió un hijo. A ella se le murió el papá y un hermano mientras estábamos en el proyecto. Varios de ellos, aquí no está el que yo sé, pero normalmente muchos de ellos han contraído malaria, y la malaria es un parásito que te puede volver a generar brotes de malaria en cualquier momento. Ahí de repente desaparecen teniendo que ir al hospital por 2 o 3 días para recuperarse de una reincidencia de malaria. O sea, son situaciones que para uno son remotas, ¿no? Se parecen inusuales, y uno va aprendiendo otra manera de ver las cosas. En Nairobi no hay malaria, si es que alguien se asusta. En Nairobi no hay problemas de malaria, esa la contraes yendo a los lugares mucho más alejados, pero no en la capital. Entonces, lo que aquí quiero es graficar lo inesperado del asunto, de que no tiene que necesariamente que ver por la matemática o la demostración o el teorema. Esto viene de otro lado, a donde a uno lo lleva a la profesión. Yo empecé programando mientras era estudiante. De hecho, el año 71 estaba en segundo año de ingeniería, en tercer año de ingeniería. Por primera vez me pagaron por programar, trabajaba jornada completa, por lo tanto estoy a punto, el año 2011, voy a cumplir 40 años de profesión, si lo quiero medir en términos concretos. Empecé siendo profesional cuando me empezaron a pagar por lo que hacía, así que llevo harto en esto. ¿Y qué me atrapó de la informática? Y aquí quiero graficar esto porque de alguna manera va a ser un tema no solo personal, sino que incluso de qué es lo que hace distinta a las matemáticas en torno a la informática que a las matemáticas en otros entornos. Y como quería dar un ejemplo matemático, para no tener que hablar por no tenerles que poner programas acá, voy a hablar de las ecuaciones de Julia y de los conjuntos de Julia, y que están asociados a una forma de generar fractales, ¿no? Pero lo voy a usar como ejemplo, ¿no? Esto no es lo que me motivó de la computación, pero es más o menos. Porque cuando uno genera estas ecuaciones que estudió Julia a comienzos del siglo XX, uno partía con unas funcioncitas muy simples. De hecho, estoy estudiando en este caso el ejemplo que voy a tomar con x cuadrado más c. Es una función trivial en términos matemáticos. Y la interpreto en el plano complejo para hacerlo entretenido, porque ahí pasan cosas interesantes. Y la voy a iterar. Voy a empezar a aplicar esta función, pero a partir de un punto la aplico un montón de veces. Y lo que hizo Gastón Julia fue estudiar cómo cambia, según C, el comportamiento de la serie que se genera dependiendo del punto que yo parto. Y eso me genera ciertos conjuntos. Ahora, los matemáticos a comienzos del siglo XX estudiaban estos conjuntos porque en general tenían propiedades que hacían necesario excluirlos del análisis matemático. Porque generan conjuntos que tienen bordes que no tienen dimensión clara, generan superficies de área finita pero con bordes de largo infinito, una serie de cosas que definir el concepto de integral o derivada sobre ellos resulta bastante complejo. Entonces, la primera razón para caracterizarlo era para decir no estoy hablando de eso. Sin embargo, una cosa que empezó a pasar a mitad del siglo XX es que empiezan a ver de que al hacer estas iteraciones y al analizar los lugares en que yo converjo o diverjo, yo puedo hacer un análisis ahora dinámico de la fórmula. Ya no uso la fórmula como una cosita en el aire sola, sino que la genero movimiento. Cuando C es 0, no pasa nada muy interesante. En la zona gris es que esto converge a 0, la zona que tiene más clara afuera es que se diverge a infinito. Pero si C no es 0, empiezan a generarse formas muy curiosas. E interesantemente, estas formas a los matemáticos no les interesaron nada. A la gente de informática sí lo encontró súper entretenido, porque uno podía hacer programas y después dibujaban estas cosas. Y esta manera de ponerle colorcitos, entre paréntesis, es que le ponen un color caracterizando cuán rápido se va al infinito, cuando ese es el valor, cuando ese es el punto. Entonces, un punto, estos de acá se van muy rápido a infinito. Los azulitos se van a velocidad media, requieren ya varias iteraciones para alejarse. Los que están en zonas rojas, de hecho aquí hay una ampliación de eso, están coloreados con otro color. Eso se ve bonito. Al matemático no le importa mucho, pero al análisis informático sí, esto fue muy importante. No voy a hablar de fractales, que encima podrían dar una vez preparé una conferencia de fractales por entretención,
Pero ese no es el tema de esta charla. Lo que me interesa es mostrar la diferencia entre la ecuación estática y la ecuación en movimiento. Esto de acá está la ecuación solita, no pasa nada. ¿Ya? Aquí tengo una ecuación en movimiento, está pasando algo. Y para mí, mi reacción con los programas de computación era eso mismo. El programa es como una ecuación súper ordenadita, bastante compleja puede llegar a ser, y yo lo puedo poner en movimiento y pasa algo. No es simplemente algo que quedó en la pizarra, pasó algo concreto en el mundo. Y si uno quiere ser súper específico, ligado a proyectos en que he estado involucrado en Optimiza, uno parte de un programa y termina una persona recibiendo plata en un cajero automático. O sea, no es eso, es una traducción absoluta a algo súper concreto a partir de una descripción que, si yo la miro como descripción, es absolutamente lógica y abstracta. Entonces es el mapeo más directo que yo he encontrado, y como yo soy súper torpe con las manos, otra forma de mapearse del plano a la realidad me estaban fuera, porque si yo trato de construir algo me queda la escoba. Entonces esta manera me venía bien a mis características. Yo no puedo ir haciendo cosas más elaboradas, pero la lógica instanciada es algo que funciona. Eso es lo que a mí me motivó de esta historia. Y de alguna manera sigo en eso. Como dije, me atrapó. Más de una vez he dicho, ¿y qué sigo haciendo en esta disciplina que además es tan complicada? Pero sigo ahí. Así es me atrapó, no me pidió permiso y ahí estoy. Ahora, quiero hablar de 4 temas que elegí por cercanía a ellos nomás. No puedo decir que sean los 4 temas, pero son los temas que me eran cercanos, en que aparecen con cierta recurrencia temas profundamente matemáticos en la disciplina informática cotidiana. Voy a hablar del reconocimiento de patrones, voy a hablar de modelamiento lógico, voy a hablar de las matemáticas de lo discreto y voy a hablar del análisis de desempeño y del comportamiento en sistemas complejos interrelacionados. 4 temas bien distintos, pero con todos ellos me ha tocado toparme recurrentemente a lo largo de estos casi 40 años de profesión. El reconocimiento de patrones variables, un ejemplo es lo que está disponible hoy en Internet en Picasa Web, en que este servicio de almacenamiento de fotos de Google, en que yo, si le subo una foto y ya le he indicado de quiénes son ciertas caras, es capaz de reconocer las caras y de ponérmelas. Me da la opción de corregirlas si es que se equivocó, para seguir aprendiendo sobre cómo reconoce las caras, pero reconoce las caras, reconoce dónde hay una cara y después reconoce de quién es. Yo aquí tengo una serie de fotos de la familia que puse una vez en este sitio, y hay varios de mis hijos. Bueno, ahí estoy yo también. Entonces, y eso es extraordinariamente complicado de hacer. De hacerlo con cierta consistencia. Todavía nos queda harto por aprender de cómo hacerlo. Pero yo me acuerdo cuando yo por primera vez vi de estos algoritmos en los 80, cuando estudiaba el doctorado. En esa época parecía absolutamente imposible, irrealizable. Requería capacidades computacionales que eran carísimas para la época, pero que hoy están disponibles. Están disponibles en equipos de precio accesible a cualquier empresa. Y ahí hay cualquier cantidad de cosas por hacer. Voy a dar algunos ejemplos. Otro caso es cuando el reconocimiento de voz también. Hasta hace poco el reconocimiento de voz estaba limitado a que yo grabe mi voz para que me la reconozca diciendo exactamente lo mismo. Hoy en día eso ya no es así. Y estos aparatos me pueden reconocer la voz a partir de reconocer que estoy pronunciando un nombre, ¿no es cierto?, que está almacenado en su base de datos interna. Ahora, y ahí de nuevo me genera todo un mundo de capacidades, pero en que estoy aquí al límite de la capacidad informática de hoy. Y estamos siempre buscando más. ¿Dónde, por ejemplo, estamos buscando más? En temas directamente relacionados con los proyectos que hemos hecho en Optimiza. Detección de transacciones fraudulentas. ¿Cómo yo me doy cuenta que una transacción, que hay algo raro en esta transacción? Y los seres humanos somos bastante buenos para detectar esas rarezas, pero programar un sistema para que las detecte, y que ojalá las detecte no porque yo se las enseñé en la programación, sino que porque en un análisis del comportamiento detecta de que ahora está pasando algo distinto de lo que normalmente pasa con esta transacción, con esta cuenta, con este cuenta correntista. Hace un mundo de diferencia. Y ojo que esto no es solo para la detección de transacciones fraudulentas, también para la aprobación de transacciones. Por ejemplo, en un banco es un problema serio rechazarle a un cliente
que tiene buena capacidad de crédito una transacción, solo porque en esa cuenta en particular, en ese momento no hay saldo. Si ese banco realmente cuida a ese cliente, debería darse cuenta su sistema de que ese cliente va a pagar y que es mejor aprobar la transacción y de paso cobrarle intereses por el crédito que hay que darle. Entonces, no es solo en la detección de transacciones que quiero rechazar, también en darme cuenta de los que quiero aprobar. En la detección de patrones es importante. Y después tiene otras derivadas, que ya tiene que ver con la oferta de producto. Yo que soy más viejo que ustedes, obviamente tengo más de estas historias que ustedes, pero ya me ha pasado varias veces que me han llamado del banco X para ofrecerme tarjeta de crédito del banco X cuando yo tengo ya esa tarjeta de crédito de ese mismo banco. ¿Ya? Entonces ahí obviamente ni un uso básico de sus bases de datos está ocurriendo, pero empezar a lograr hacer ofertas más precisas al cliente es extraordinariamente importante. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo voy armando? Un ejemplo bastante notable, que me acabo de acordar porque debería haberlo pegado debería haber puesto el ejemplo, es lo que hace Amazon analizando las compras que uno ha hecho en Amazon para ofrecernos unas cosas. Y ha llegado a hacerme comprar cosas que no se me hubiera ocurrido jamás comprar si no me llegan de esa manera. El ejemplo más espectacular que me pasó una vez, un año yo compré un regalo para mi padre, un libro en Amazon. Y lo pedí empaquetado para regalo, por eso sabían que era para regalo. 11 meses después, me llega un mail diciendo, hace 11 meses usted compró un regalo. Lo están suponiendo, puede ser un regalo de cumpleaños, casi un año después, puede ser una buena ocasión de volver a comprar. Además sabían qué libro había comprado, entonces me ofrecían otro libro relacionado. No es malo este regalo para mi mamá, po. Y lo compré, po. Pero ahí estamos haciendo análisis fino de datos ya. Entonces estamos llevando esto a un cierto nivel de sofisticación. Y a medida que, y eso aplica para todos ustedes, que se empiezan a ser cada vez consumidores más sofisticados, de ofertas más precisas y más variables, que las empresas en esto empieza a haber una demanda concreta de cómo hacerlo. Y hoy en día tenemos un conocimiento bien primario de las tecnologías necesarias para ello. De hecho, al final de cuentas, todavía es el análisis estadístico, más que otro tipo de disciplinas, la que más aporta en la vida real. Aporta harto, pero en otras cosas todavía hay harto por desarrollar aquí. Segundo tema que puse, modelos lógicos. Una de las razones por las cuales los matemáticos tienen una afinidad con la informática es porque la informática tiene que modelar sistemas re complejos. No para calcular una fórmula para predecir su desempeño futuro, que es como, por ejemplo, si el matemático está modelando una estructura compleja para analizar qué va a pasar bajo ciertos esfuerzos o qué va a pasar con ella en un terremoto, es un tipo de modelo matemático. Aquí es el modelo lógico que me caracteriza una estructura, pero que se mide no por si se mueve mucho, se mueve poco, o se dobla o no se dobla, se caracteriza porque o funciona o no funciona. De hecho, por eso dije modelo lógico. Es un modelo que dice sí o no. En ese sentido, la informática es probablemente una de las disciplinas matemáticas menos perdonadoras. Porque para colmo, en cualquier situación en que yo construyo algo físico, siempre tengo ciertas variables físicas. Por último puedo decir, no, es que la calidad de la madera era mala, por eso no me funcionó. Aquí ni siquiera puedo echarle la culpa a otro, porque si mi modelo lo hice andar y no funciona, no tengo nada que ver. Mi modelo no funciona nomás. O sea, no es culpa del computador, el computador está ejecutando el modelo y no funciona. Entonces es súper exigente. Y eso tiene un correlato positivo, que nos llena de adrenalina y genera los estrés de cerca del final del proyecto y otras cosas. Y también tiene un correlato negativo, que hay una cierta dosis de permanente aceptación de que parece que las cosas nunca van a funcionar bien. Que es parte inherente de la disciplina. Una de las cosas que cuesta, y que hemos trabajado años en Optimiza de ir entendiendo cómo tomarlas y asumirlas, es el hecho de que yo tengo que lograr, y nosotros trabajando en sistemas críticos la exigencia es más fuerte, tenemos que lograr generar sistemas que funcionan a pesar que lo hacen personas que se equivocan. Y eso tenemos que considerarlo. O sea, no es que tenemos que suponer que las personas no se van a equivocar o que la siguiente vez van a ser más inteligentes que antes, porque hasta los más inteligentes se equivocan, así que todos nos vamos a equivocar inevitablemente. ¿Y qué pasa entonces?
cuáles son las instancias de revisión, cuáles son las instancias de control, cuáles son las instancias de prueba. ¿Cómo me hago cargo de que sí, pues nos vamos a equivocar? Y aquí la cosa no perdona, porque el ingeniero de estructura se protege con los factores de tolerancia. Y todos mis amigos constructores siempre me han dicho, oye, para que un edificio se caiga tiene que estar mal diseñado y mal construido, por las dos cosas, porque una de las dos no basta para que se caiga con los factores de tolerancia que se toman. Pero aquí no podemos tomar factores de tolerancia, porque la cosa funciona o no funciona nomás. No es que se va, o sea, si el cajero automático no da plata, no dio plata, no es que dio un billete a medias. Incluso si dio un billete a medias, en la práctica no dio plata porque no me sirve de nada. Entonces, es que no funciona, o si no funciona. Ahora, pero eso ha llevado a un gran desarrollo de modelos lógicos. Hay todo un conjunto de modelos conocidos como el lo puse mal, es el Unified Modeling Language, el UML, que además es un poquito chistoso porque el Unified Modeling Language tiene como 15 diagramas distintos. Por lo tanto, llamarlo unificado me suena un poquito un abuso del lenguaje, es que fueron puestos todos los modelos en un solo saco, digamos, pero la verdad que la unificación falta todavía. Y eso me permite modelar objetos y su estructura, sus operaciones, su procesamiento, la relación de un sistema con un entorno y sus datos. Pero ojo, que no tengo ningún álgebra para operar sobre estos modelos hoy. No tenemos un álgebra transformacional que nos permita tomar un modelo y transformarlo en el otro, o derivarlo. No tenemos nada parecido a lo que las fórmulas dan al resto de las matemáticas, donde yo tomo una fórmula, despejo una variable, hago una serie de operaciones, integro, derivo, y eso me permite llegar a conclusiones que no tenía en el origen. Aquí voy a hacer 5 diagramas UML y cada uno tengo que hacerlo de nuevo, mirando lo anterior, que a veces se parece al anterior, pero no tengo reglas transformacionales que me permitan hacerlo de una manera ni siquiera metodológica y menos mecanizada. Tengo estándares de representación de datos extensibles, pero de nuevo, no tengo las álgebras que me permitan operar sobre ellas. Entonces estoy dependiendo de personas que analizan estas cosas y que se equivocan. Que entonces yo hago 4 diagramas UML que no son consistentes, porque lo hizo una persona que se le olvidó algún detalle al hacer el otro diagrama. Y hay que revisarlos y hacerlos consistentes otra vez. Y también los modelos de arquitectura de sistemas. Hoy día estamos haciendo sistemas cada vez más complejos y yo tengo que entender la arquitectura global del sistema. Pero de nuevo, no tengo un álgebra que me lleve y me relacione todas estas cosas entre sí de una manera consistente que me permita siquiera hacer un chequeo manual de consistencia. Hay que hacer, personas expertas tienen que revisar. Entonces es un nivel bien primario de modelación el que tenemos. Son muchos y hacemos modelos complejos, para colmo, porque son modelos que tienen cientos de objetos, tienen miles de líneas de programa adentro para hacer esos objetos. O sea, hacemos unas especificaciones súper complicadas, pero no tenemos ni un álgebra para revisarlas, para validarlas o para analizar su consistencia. Por lo tanto, no es raro que nos equivoquemos, porque nos faltan herramientas para equivocarnos menos incluso. De hecho, en los temas de arquitectura, en Optimiza, el equipo gerencial ha estado trabajando, desarrollando a partir de ciertos modelos existentes, modelos nuevos, que sean más adecuados a la modelación de sistemas relacionados con cómo las empresas usan los sistemas, que es el tema que para nosotros está siempre, que nos han sido muy útiles para mejorar nuestra capacidad de que ya tenemos, de que los proyectos lleguen a puerto dentro del plazo y con los resultados que el cliente espera, pero todavía nos falta el álgebra. Así que hay un espacio enorme para la creatividad matemática aquí. Después, quiero hablar un poco de las matemáticas discretas. Dije 4, esta es la tercera. ¿Qué es lo que pasa acá? El uso del medio físico ya es radicalmente distinto en informática que en el resto de las disciplinas de ingeniería. ¿Ya? Y de ahí en adelante todo es distinto. ¿Y a qué me refiero? El transistor, y antes que el transistor, el tubo de vacío, se usaba para amplificar una señal. Y eso funciona porque yo tengo una señal débil que controla el paso de una intensidad de corriente más fuerte, y por lo tanto lo que puedo con esta señal débil regular una señal mucho más fuerte, y eso es la esencia de lo que pasa en un amplificador de audio, qué sé. Para
que la amplificación funcione, como la señal es una superposición de ondas, por lo tanto una superposición de sinusoidales, yo necesito que el amplificador se comporte lo más lineal posible para que sea una sinusoide no deformada la que yo tengo a la salida, solo que de mayor intensidad. Por lo tanto, toda la preocupación es de operar en la zona en la cual el transistor tiene un comportamiento lineal entre el voltaje que se le fija a la entrada y la intensidad que fluye a través, que es la salida. ¿Ya? Entonces, y todo el diseño es que el comportamiento del transistor sea lo más lineal posible para su diseño físico, de entender cuáles son los rangos de voltaje y de intensidad en que se mantiene lineal y no salirme de ahí. Cuando yo me voy al uso de los transistores, cuando se dice que, no sé, porque de los billones de transistores que tiene un procesador como el que hay en ese computador hoy día, pero esos transistores no se usan así. Esos transistores se usan en solo dos estados. O están dejando pasar corriente o no dejan pasar nada. Ese transistor, a nadie le importa que sea lineal su comportamiento de transición del 0 al 1 o del 1 al 0. Lo único que importa es que sea rápido. Por lo tanto, es el tiempo de transición lo que importa. Y todo el diseño del circuito en torno a eso es cómo hago que ese ratito en el cual está cambiando de estado no genere caos alrededor. Cómo hago que el resto del mundo no lo escuche mientras está cambiando de estado, porque ahí sí que el sistema se desordena. Se escucha solo cuando está en estado fijo. Y eso es lo que me limita la velocidad de proceso, porque si los transistores no alcanzan a llegar a un estado estable cuando al siguiente paso estoy en problema. Pero es un análisis totalmente distinto, en el cual lo que me interesa incluso del medio físico es otro. Y eso hace que la forma como el medio físico falla es otro. Porque en las señales sinusoidales en un amplificador se me mete ruido. Y cuando yo amplifico cada vez más, amplifico el ruido también, entonces tengo problemas. Pero se me va degradando de a poco. El transistor va a tener siempre un 1 o un 0 hasta que de repente tenga un 0 cuando tenía que tener un 1. O sea, no va a haber un intermedio. Porque aun cuando físicamente está a lo mejor en un estado extraño, el que sigue lo va a interpretar como un 0 o un 1 solamente. Por lo tanto, solo funciona bien o funciona mal. Sí. Aún a nivel físico es así de fuerte. Nadie ha vivido la experiencia de tener un computador que le falla un poquito. Normalmente cuando el computador falla no funciona nada. Y usualmente lo que pasa es que como precisamente la integridad de todo esto es tan importante, todos los computadores se diseñan con sistemas de chequeo que aseguren que esté todo funcionando bien, y cuando detectan algo que no está funcionando bien simplemente se niega a funcionar, porque no hay nada que pueda hacer a medias. No se puede trabajar a medias. Entonces yo parto con un tema así básico de que estoy usando las cosas de otra manera. De hecho, los errores son distintos. Muchos de ustedes a lo mejor ya se criaron con televisión en que buena parte de su transmisión es en digital, en que normalmente cuando la televisión empieza a fallar lo que tiene es que aumentan los niveles de pixelización de la imagen. Yo me crié con la televisión analógica en que lo que uno ve es que aparece ruido nomás, aparece nieve sobre las figuras. Entonces se degrada de una manera distinta, se comporta de una manera distinta, y eso lleva a todo un análisis matemático distinto. Ahora, a mí me interesa hoy destacar uno en particular, porque también es un territorio matemático en el cual todo es bastante nuevo, a pesar que aquí hay más matemáticas que, por ejemplo, en lo que no tenemos ninguna álgebra de los modelos lógicos. Aquí sí hay matemáticas, pero nos falta harto. El tema aquí es cómo estudio el desempeño de sistemas. ¿Qué pasa cuando aumenta la carga? ¿Cómo modelo cuán bueno es un algoritmo para calcular algo? ¿Ya? Y al final yo quiero estudiar, siempre hay un n, la cantidad de cosas que tengo que procesar y cómo cambia mi comportamiento a medida que n crece. Entonces tengo una función del n y todo el análisis de algoritmos consiste en trabajar este tipo de situaciones. Ahora, se logró una abstracción bien notable acá y bastante astuta, porque el problema está en que el desempeño real, cuántos segundos toma hacer un cálculo, depende de cualquier cantidad de factores: qué velocidad tiene el procesador, qué tipo de lenguaje de programación use, o sea, depende de un montón de variantes que son distintas en distintos lados. Pero lo que se dieron cuenta al hacer el análisis, que en realidad lo que me interesa es cómo crezco con n. Si crezco linealmente con n, y las constantes no me importan, porque si crezco linealmente con n, sí, un poco procesador más rápido va a ser más rápido, pero su comportamiento lo voy a poder seguir prediciendo con otras constantes. Si crece polinomialmente como n elevado a alguna potencia, n cuadrado, qué sé yo, exponencialmente, y esto me permite abstraer la tecnología de implantación. Este gráfico, que lo encontré en internet para no tener que hacerlo yo, muestra cómo, si yo tengo crecimiento lineal, siempre al final el crecimiento cuadrático, que es el azul, o el crecimiento exponencial, que es el verde, va a terminar siendo peor que el lineal en algún momento. Por lo tanto, si yo tengo algo que va a crecer,
el crecimiento lineal tiene cierta motivación. Y ojo que el n cuadrado, que en el análisis de algoritmos clásicos normalmente no le da mucha pelota, lo consideran polinomial igual, en la vida real es muy distinto. Si yo estoy haciendo un proceso que involucra, no sé, 100 transacciones, n es 100, n cuadrado es 100 veces más. Por lo tanto, es la diferencia entre algo que se demora 1 hora o 100 horas, si es que se demora horas. Ahora, algo de 100 transacciones no se demora horas en un computador moderno, pero... Y si estoy procesando 1.000.000 de transacciones, como puede haber en un sistema mediano transaccional de hoy de un banco, y puede procesar decenas de millones de transacciones en un día, si después tengo que hacer algún proceso sobre esos 10 millones de transacciones, n cuadrado es 10 millones de veces lo que era n. Y 10 millones de veces de cualquier tiempo probablemente ya no sea útil. Entonces yo tengo un cierto énfasis en la vida real por cómo mantener lineales todos los procesos. Y eso, entre paréntesis, que puede parecer súper teórico acá, tiene consecuencias de diseño súper fuertes en un sistema transaccional. O sea, un sistema como no sé, como los computadores centrales de Redbank, del Banco Estado, de Transbank, no pueden tener una dependencia que no sea lineal con la cantidad de transacciones que tienen. O sea, todo está hecho para que sea lineal, y después cuando al fin del día proceso de transacciones también tengo que mantenerme lineal en los cierres, y eso implica formas de organizar los procesos para que eso sea. Ahora, este es el caso relativamente simple, pero cuando esto se me pone un poquito más complicado, tocamos rápidamente las fronteras del análisis disponible. Por lo tanto, el manejo de las matemáticas discretas, el poder calcular sobre matemáticas discretas, es un tema en el cual nos falta mucho conocimiento todavía. Y nos significa muchas veces, para mantener la linealidad, el hacer trabajos de preparación de datos. Por eso la arquitectura de los sistemas pasa a ser tan importante. Yo necesito pensar cómo mis esquemas de proceso van a ser para asegurar que mantenga una razonable linealidad sobre la cantidad de datos que voy a tener que ir procesando. Y como la mayoría de los sistemas que hacemos hoy van creciendo con el tiempo, entonces necesitamos que esto escale adecuadamente. Y el escalamiento lineal es mandatorio si es que quiero poder sobrevivir, porque si tengo una dependencia distinta, voy a llegar a costos demasiado grandes, demasiado luego. También puse lo del procesamiento batch, entre paréntesis, que es procesamiento por lote. El procesamiento batch era la única manera que conocíamos cuando yo empecé a aprender a ser programador. Pero hoy en día ha pasado de moda, porque hoy uno supone todo es interactivo, todo lo hago, se responde al tiro, estoy listo. Pero la verdad es que el mundo no es así. Y el mundo no va a ser nunca totalmente interactivo por una razón muy simple. Todas estas interacciones que uno ve, por ejemplo, no sé, pues hago una transferencia de fondos en el sitio web del banco, tienen excepciones. ¿Ya? Y tienen excepciones bastante cargantes. Por ejemplo, yo estoy haciendo una transferencia a otra persona de otro banco. Y supongamos que yo le mandé un mensaje de transferencia al otro banco y por alguna razón el mensaje de respuesta no llegó nunca. Entonces la respuesta es, ¿qué hago? La pregunta, es ¿qué hago? Y la verdad que no puedo estar seguro de qué hago. Se han inventado bastantes teorías de cómo hacer cosas que me aseguren y me dejen tranquilo de que que cuando finalmente lo haga esté de acuerdo con la otra punta. Pero el problema está que dependen de que alguien esté accesible, que haya algún nodo computacional al cual yo tenga acceso para poder asegurarme de qué pasa. Pero si por alguna razón la comunicación falló, yo quedé ignorante de si el otro lado procesó o no procesó mi transacción. Y lo que tengo que hacer en la práctica, tengo que tener procesos posteriores, porque no los puedo resolver ahí mismo en línea. Tengo que decir, ¿sabes qué más? No sé qué pasó con esto. Tengo que reconocer que estoy en un estado desconocido y que tengo que tener procesos posteriores que arreglen y concilien la situación. Y todo el mundo hoy opera con una gran cantidad de procesos ocultos, de los cuales idealmente nunca sabemos que existen, para asegurar de que en un cierto lapso de tiempo, típicamente al día siguiente hábil, todo ha vuelto a estar de acuerdo como si todo hubiera pasado. Y eso me significa toda una serie de procesamientos posteriores donde también sus tiempos son importantes. Fíjense ustedes, por ejemplo, que todo el sistema de pagos chileno
obliga a los bancos a tener toda la información computacional para el canje de cheques a una cierta hora de la tarde. Y si un banco no tiene su información disponible a esa hora, es multado. ¿Ah? Y si no la tiene disponible hasta el día siguiente, la multa es peor. ¿Ah? Y si por alguna razón eso le ocurre más de un día seguido, puede perder su licencia de banco, porque está poniendo en peligro la sanidad del sistema de pago. ¿Ah? Entonces, no son... Uno lo ve como cositas que pasan allá atrás, que para uno son como externas, pero para el banco son re graves, ¿no? Porque está poniendo en riesgo la capacidad del sistema de pagos de operar. Entonces, estas cosas que están ocultas y que tienen que procesarse en ventanas de tiempo me generan restricciones de cómo pienso y cómo hago los procesos. Por último, ¿sí? ¿Estamos bien? Quería hablar de los modelos de desempeño en sistemas complejos. Ahora, puse ese mono, que lo tomé de internet, pero pueden, si ustedes van a pagar con una tarjeta de débito o de crédito en una tienda, y supongamos en un supermercado, esa transacción va a seguir todo un camino, en que va a pasar del terminal de la caja del supermercado a un computador que probablemente está en la sucursal, a un computador central de ese comercio, a un computador que está en Transbank, a un computador que está en un banco, que va a autorizar eso, y eso suponiendo que estábamos en Chile usando una tarjeta nacional. Si estamos en el extranjero, la secuencia va a ser mucho mayor. Van a haber sistemas en el extranjero que finalmente se conectan a centros de intercambio globales de las distintas marcas de tarjeta de crédito, que lo va a llevar al computador de Transbank en el caso de una tarjeta de crédito en Chile, o de Redbank en el caso de una tarjeta de débito, y es de ahí al computador del banco, que a su vez la va a tener que autorizar y responder. Ahora, la pregunta es, ¿cómo analizo yo cómo se comporta ese sistema en distintas situaciones? Cuando todo está bien, por supuesto se comporta bien. Pero, por ejemplo, con toda esa dependencia, estos caminos largos, un banco nacional grande, que puede representar fácil un 40% de las transacciones que se están procesando, empieza a responder mucho más lento que lo normal. Tiempos de respuesta típicos para ese tipo de transacciones desde un banco son fracciones de segundo, típicamente 100, 200 milisegundos es lo que normalmente se observa. Y a lo mejor sube a, no sé, 4 segundos, 5 segundos de tiempo de respuesta. Pero eso tiene un montón de consecuencias, porque uno de estos actores que por alguna razón empieza a contestar más lento, significa que para atrás se me empieza a generar todo un camino que se empieza a atorar de transacciones pendientes de proceso. Y si yo estaba acostumbrado a responder de matemáticas sencillas aquí, en 0,2 milisegundos, y lo multipliqué por 20 para llegar a 4 segundos, tengo 20 transacciones en los lugares donde antes tenía una. Así para hacer un análisis súper simplista. Por lo tanto, si en algún lugar tenía acumulado un conjunto de transacciones, ahora tengo 20 veces más de capacidad que tener de transacciones pendientes de autorización. Eso solo puede ser suficiente para saturar un computador, si es que no estaba pensado para poder llegar a ese extremo. Ahora, cuando yo tengo una red que tengo un computador acá, otro acá, y finalmente con el cliente por allá, ¿y cómo sé yo todas las combinaciones posibles de transacciones que están fluyendo que me pueden generar cuando alguien se está demorando más de lo normal? La normalidad la puedo observar, esa no hay problema. Pero ahora, ¿cómo me prevengo? Y la verdad que estructuras matemáticas para hacer análisis de desempeño en redes complejas no hay. O sea, no hay. La matemática se pone intratable de inmediato, las fórmulas no se pueden despejar, así que uno se queda en que o pruebo o empiezo a hacer empírico, pues de decir, ya, partamos por cuál es el volumen mayor de transacciones e ignoramos las otras, supongamos que no son importantes, pero de repente no es cierto, de repente un grupito de esas transacciones de poco monto, pero si esas se empiezan a acumular en el lugar equivocado, a lo mejor me producen un impacto, pero ok, las voy a ignorar, me voy a quedar con la masa porque necesito de alguna manera simplificarme el problema. Y lo otro es que de repente es simplemente el análisis ex post, pasó algo extraño,
Y uno analiza, es esto pasó acá, esto pasó allá. Bueno, esto lo prevenimos aumentando la memoria acá por si acaso, y a lo mejor reduciéndole, no, pues que darle permiso de demorarse hasta 4 segundos era mucho. Démosle que después de 2 segundos, ahí dejo de esperarlo y le rechazo la transacción. Ok. Pero ahí es un proceso, ¿cómo se llama? Empírico, pero es que estoy corriendo el riesgo. O sea, para un red bank en que su masa de transacciones deja de funcionar adecuadamente, impacta a 6.000 cajeros automáticos por todo Chile, y impacta una proporción importante de la población nacional. O sea, ellos ya saben, si están más de media hora sin servicio, están en las noticias de la noche. O sea, porque es un evento nacional grave. Entonces, ¿y cómo sé yo que no tengo algo de eso oculto? Y la verdad, que vivimos un mundo en el que en la práctica no sabemos. Estamos haciendo análisis aproximados de la experiencia, pero no de un modelo que nos asegure que estamos tratando todas las variables. ¿Ya? Ahora, que la experiencia sea importante es bueno para los que somos más viejos, porque por lo menos eso nos asegura que preservamos nuestro valor, pero cuando uno mira el nivel de complejidad que se está trabajando, la verdad que igual es un riesgo. No podemos depender de que alguien se acuerde, o de que alguien ya vivió todas las situaciones, porque va a ser una situación distinta mañana. Entonces, el modelamiento de sistemas complejos, en que yo tengo una red distribuida por el mundo de servidores interconectados que están dando ciertos servicios, el no tenerla nos tiene siempre como un riesgo. Siempre está ese riesgo de que, debido a que algo falle, eso tenga un impacto absolutamente inesperado en otro lado. Porque como esto falló, porque por ejemplo, cuando uno deja de contestar, porque el computador se fue, pero el otro le va a seguir mandando las transacciones y va a esperar el límite de tiempo que tiene definido, y entonces decide va a volver a tratar, porque siempre en estos mecanismos se maneja el reintento por si acaso fue un problema transiente, y después de un cierto número de reintentos va a decidir que no vale la pena mandar nada. Pero eso lleva a que algo que normalmente se demoraba una fracción de segundo, ahora entre el primer decidir darle de que ya no lo espero más, que normalmente eso van a ser varios segundos, 10 segundos lo esperé. Entonces trato de nuevo, otros 10 segundos, trato de nuevo, otros 10 segundos, y recién ahí decido algo que estaba acostumbrado a que se respondía en una fracción de segundo, ahora tomo medio minuto. Y eso puede tener todo tipo de consecuencias a alguien que nadie se acordaba que le podía haber sido importante esta situación. O para ese alguien no pasó nada malo, pero la consecuencia en recursos en este computador de todo este trabajo significa que otra transacción que no tenía nada que ver con esto, esa sí fue afectada en su desempeño, o en su posibilidad de ser contestada. Entonces, tenemos un problema de modelación, y a los que les gusta ese tipo de trabajo hay un espacio súper grande de entender, de manejar esto. No es posible con las matemáticas hoy disponibles un análisis matemático de un sistema real, y por lo tanto normalmente lo que hacemos es recurrir a modelos estadísticos. Y eso sí lo hemos hecho con cierta recurrencia, y tenemos nuestra gerenta de soporte es una ingeniera matemática, y ella ha generado con 2 personas de su equipo toda una capacidad de hacer análisis estadístico, hacer proyecciones de desempeño, cómo se va a seguir comportando el sistema a medida que le aumenta la carga. Y entonces, ¿en qué momento algo del sistema va a haber que aumentarlo para poder seguir procesando sin que se vea impactados los tiempos de respuesta? Pero no tengo un modelo que me maneje estas condiciones de excepción. Aquí lo modelo estadísticamente la situación normal, y proyecto la situación normal. No estoy manejando el evento o la situación anormal, y no estoy prevenido contra eso. Y en la práctica siempre estamos reducidos a buscar modelos lineales, bajo la hipótesis que estamos operando sobre algoritmos cuyo comportamiento es a su vez lineal con la carga. Probablemente hay un espacio para hacer modelos más sofisticados aquí, pero hasta ahora no hemos tenido ni el tiempo ni los conocimientos para poder hacer uno, y tampoco nos ha sido imprescindible hacerlo. Pero cada vez se está requiriendo más precisión en este tipo de proyección, porque, ojo, esto tiene que ver con los costos al final. Si compro un computador 10 veces más grande del que parece que necesito, probablemente tenga menos problemas de límites, pero estoy gastando plata de más. Entonces, como el mundo requiere ser eficiente, ahí es donde este tipo de capacidades pasa a ser súper importante. Entonces, todas estas son consecuencias de hacer que las matemáticas cobren vida, porque en la vida real pasan otras cosas, pasan cosas distintas. Y cuando no funcionan,
son bien desgraciadas. O sea, ustedes pueden imaginarse cuándo es que un Transbank o un Redbank tienen problemas con el desempeño de sus transacciones. Obviamente es en los momentos en que están haciendo máximos anuales de transacciones. En el caso chileno, los máximos de transacciones normalmente ocurren previos a la Pascua, sobre todo ocurre hay un fin de semana a fines de agosto que por razones que nunca he entendido se genera un máximo de transacciones en tarjetas de débito en los comercios. Para el 18 hay ciertos momentos bien identificados. Y cuando te falla en esos momentos, uno tiene a todo un pedazo del país que deja de funcionar. O sea, las consecuencias son súper serias. Y por ahora tenemos que manejarnos con lo que hay. En resumen, estoy llegando al final. Este mundo que da vida a las matemáticas, la capacidad de análisis lógico del matemático es súper importante. Y cada vez más, en mi opinión. Porque cada vez estamos haciendo construcciones lógicas más elaboradas, que necesitan tener estructuras súper definidas. De hecho, desde hace años que hemos tenido contratados a franceses en la empresa, normalmente franceses de informática, pero ellos tienen una mentalidad muy matemática, precisamente en trabajos de arquitectura. Y curiosamente, normalmente cuando uno decide irse, siempre contacta a un amigo que se viene y lo reemplaza. Porque se necesita ese análisis. Y falta una cantidad muy importante de matemáticas aquí. O sea, además hay un espacio para inventar. Eso no quiere decir que sea fácil, porque si fuera fácil ya estaría inventada, pero es un espacio re grande y que cualquier avance genera un enorme valor, porque al final ayuda a que los sistemas informáticos operen con mejores estándares y con mejores capacidades de predicción. No creo que nos podamos escapar, sin embargo, del tema de que aquí son modelos lógicos que se les da vida y que por lo tanto cualquier pifia en esa lógica se manifiesta en un sistema que no funciona. Y eso sigue siendo un tema inherente que al final significa solo lo podemos controlar con el trabajo en equipo, con las revisiones, con las pruebas. Ahora, eso se puede ordenar, se puede planificar y se puede llegar a niveles de estrés bien bajos. Pero, por ejemplo, tanto es así, nosotros ya nos ha tocado varias veces hacer cambios de servidores en una red. Por ejemplo, cambiar los servidores centrales de Redbank por un nuevo juego de máquinas. Ahora, la red no puede parar. Por lo tanto, esto es más o menos equivalente a querer cambiarle los motores a un avión, pero volando. O sea, aquí no podemos parar. Y eso se puede hacer. Y hay que hacer, y se hacen unos planes que están reflejados en cartas Gantt, en que las actividades se miden en minutos, en que las secuencias son 2000 actividades a lo largo de una noche, pero que además uno define puntos de control. Se llega a un cierto punto y se hace un conjunto de pruebas. Si esas pruebas fallan, ya está pensado de antes qué vamos a hacer. Si vamos a tratar de arreglarlo o no. ¿Saben qué más? Volvemos al principio, estudiamos bien la situación y programamos otra noche en que vamos a hacer esto. Para ir controlando la realidad, que las cosas no siempre funcionan. Pero decidir no seguir adelante pasa a ser mucho más importante que meter las patas eventualmente. Bueno, quiero también tomarme la libertad, y espero con la anuencia de los organizadores, de pasar un aviso. Nosotros en Optimiza estamos contratando, nos interesan ingenieros matemáticos. La persona responsable es Isabel Aguilera, ahí está su mail, así que si le mandan un mail, le mandan información sobre ustedes, Isabel se hará cargo, ella es nuestra gerente de recursos humanos. Entre paréntesis, no sé si ya se han dado cuenta, pero hay hartas mujeres trabajando en Optimiza. Y es parte fundamental de nuestro ser esa presencia. O sea, somos una empresa con una importante cantidad de mujeres en el equipo gerencial y en los socios. O sea, somos 5 socios, 2 hombres, o sea, 3 hombres, 2 mujeres. Y eso era todo lo que tenía preparado para hoy, así que muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta, entonces. Ahí se atreve con preguntas. Quizás para, o para que le lleguen más currículos, un poco el detalle de ese trabajo en la empresa. Brevemente, yo. A ver,
Nosotros estamos buscando en este momento contratar a varios jóvenes, tenemos trabajo de varios temas diferentes, tanto en el mundo transaccional como en el mundo Internet, y continuaciones de nuestro trabajo en Kenia. Estamos buscando gente para formarla, o sea, no estamos esperando que llegue gente con experiencia aquí, al contrario, el interés es formarla. Hemos generado a estas alturas en la historia de Optiviza un conjunto de prácticas bien sistemáticas para hacer este tipo de proyectos, así que queremos que más gente que las vaya aprendiendo. Se está preparando un proceso de inducción, o sea, estamos haciéndolo mucho más formal que lo hemos hecho hasta aquí, que queremos contratar del orden de 10, 15 personas, no todos matemáticos, también necesitamos informáticos, necesitamos el conocimiento tecnológico también. Ahora, un informático que además, o sea, un matemático que además sepa tecnología mejor, no necesariamente por estudios formales, si la sabe porque la ha usado, porque ha programado, porque ha hecho también, todo eso es válido. ¿Qué más? Nuestro ambiente de trabajo es exigente, pero por otro lado buscamos que sea grato. Estamos en unas oficinas bien bonitas en Santa María, tenemos un gimnasio, en el gimnasio se hacen diversas actividades. Para el 18 hubo un curso de cueca que dejó a más de un gerente bailando cueca por primera vez. Yo no pude tomarlo, lamentablemente, sí, todavía no bailo cueca. Nos interesa gente interesada en aprender, no gente que haya que enseñarle, sino que gente que esté interesada en aprender. Y para esa gente tenemos oportunidades de todo tipo. Ya sabemos que en este momento nuestra capacidad de hacer está dependiendo de la gente que tenemos, no depende de nuestra capacidad de vender. O sea, así que por oportunidades no nos quedamos cortos. No sé si los dije, pero somos 80 personas y vamos a llegar a poco más de 90, a lo mejor cerca de las 100, dependiendo del entusiasmo y los negocios. Bien. Sí, yo tengo una consulta. En el principio, que se empieza a dedicar a buscar cosas más aplicadas de la matemática, tal vez en el ámbito de la informática, me imagino que tiene un montón de desafíos, un montón de cosas para hacer. Pero a medida de que empieza a trabajar en la empresa y a tener más responsabilidades, deja en algún momento de hacer cosas más, lo que hizo al principio, deja de programar, deja de hacer otras cosas para dedicarse solo a algo más administrativo, tal vez. Que ahí la vida te exige hacer un montón de cosas que no tienen nada que ver. O sea, uno tiene que dormir, comer, lavarse los dientes. Uno gasta. La otra vez un amigo que estaba celebrando sus 60 años, entonces calculaba, pero de esos 60 años, ¿cuánto tiempo se los había perdido porque había estado durmiendo? ¿Cuánto tiempo? Y la cantidad, al final, tú haces montones de otras cosas, que es lo que es, no sé, pues si uno dice, yo soy matemático, ¿cuántas veces usé matemáticas así? La menor cantidad de tiempo, sí. O sea, si eso es así, no importa qué elijas. Incluso si tú hablas de un artista, de lo que sea, entonces, claro, al final el tiempo que estás dedicado a lo tuyo es una parte del tiempo nomás, o a eso que llamaste lo tuyo. Porque además tienes que hacerte cargo para que eso sea posible de hacer. O sea, no basta con hacer eso, hay que hacer otras cosas para que eso sea posible. Si tú dejas de comer, estás en problemas, o sea, por decir algo súper evidente. Entonces, sí, tú vas a tener que hacer un montón de otras cosas. Y esas otras cosas o sea, estos programas de manejo de estos sistemas transaccionales, tú puedes verlo como un lado bueno o un lado malo. La mayor parte del programa lo que hace es manejar condiciones de excepción. Y uno compra software que vale millones de dólares para manejar una red de cajeros automáticos, y los millones de dólares no están en el ser capaz de mirar un número de tarjeta de crédito, buscarlo en una lista y decidir, esta se autoriza ya. Porque esta es tarea de primer curso de programación. Donde va el millón de dólares es en todas las condiciones de excepción que ese software maneja de una manera adecuada para asegurar que el resultado al fin del día sea el correcto. Y ahí se te va todo. Ahora, eso lo puedes ver también como una lata, lo puedes ver chuta. ¿Y qué puedo hacer con las matemáticas ahí? Yo no sé lo que se puede hacer ahí. No he llegado yo personalmente ni a ver a alguien de tener un equipo trabajando en eso. Pero sí sé
que todo el valor está en las condiciones de excepción. Y esos son otros modelos, que no sé cuáles son, no he visto modelos de eso, de las condiciones de excepción de un sistema. Como me aseguro que las estoy manejando todas y que todas las estoy manejando de manera consistente. Entonces, lo otro que te puedo decir es que, por tanto, es tu opción cuánto te bajo, cuánto no, porque también depende de cuánto te gusta eso otro. Por ejemplo, cuando tú te vas a hacer gestión, por supuesto que tienes que preocuparte de otros ámbitos. Tienes que preocuparte de ámbitos de formación de equipos humanos, cómo retienes a los equipos que te interesa retener. Y yo he tenido que gastar bastante tiempo aprendiendo cómo se estructuran sociedades, cómo se le vende participaciones de la sociedad a la gente que uno quiere tener. No es fácil entenderlo, además que en Chile no tenemos práctica de hacer eso. O sea, en Chile en general las empresas terminan siendo el fundador, dueño, con un montón de gente joven nomás. Entonces, cómo llegar a estructurar eso, porque incluso los consejos que me daban no me eran consistentes con poder hacerlo, así que sí, pero obviamente me interesaba hacer eso para poder preservar mi disciplina. Y eso me permitió generar una estructura societaria en que tenemos un conjunto de gerentes súper buenos, súper experimentados, para poder llevar la empresa adelante. Entonces, sí hay que hacer todas esas cosas. Aún va quedando Ahora, tiempo para lo otro. y ya es elección tuya. Por eso te digo. Yo le dedico una parte pequeña de mi tiempo a análisis de cosas nuevas. Porque a estas alturas, lo que probablemente más aporto a la compañía es mi capacidad de mostrar que estamos seguros de lo que estamos diciendo. No importa que yo no lo haya hecho. O sea, uno empieza, depende de la etapa de la vida. O sea, yo me toca cumplir 58 años luego. O sea, a estas alturas empieza a ser más valiosa que mis capacidades, empiezan a ser mi identidad. Y eso tengo que ponerla en juego también. Entonces, de repente soy yo el que presenta. Yo no hice nada del trabajo, pero soy yo el que lo presenta. Pero eso es lo que asegura que eso produzca el efecto que tiene que producir para poder seguir adelante. Ahora, el trabajo tenía que estar también, porque no es que estoy diciendo tonteras, digamos, es un trabajo súper cuidadoso. Pero alguien tiene que a su vez mostrarlo, qué sé yo, al cliente, un equipo de trabajo, para que eso parte. Entonces, tú vas eligiendo. Pero, por ejemplo, sí participo todavía sistemáticamente en las definiciones de estrategia tecnológica de los grandes proyectos. Ahora, no soy el único que opina. Y ya tengo un equipo suficientemente bueno que de repente me hacen callar, no va porque estoy diciendo tonteras. O sea, pero todavía me invitan a participar, así que supongo que no diré solo tonteras. Que entre paréntesis eso también hay que verlo, porque esto es la evolución de una empresa. Uno llega el momento en que uno tiene que entender dónde todavía uno aporta valor y dónde ya no. Si la vida te lleva y uno se va a morir. A ustedes todavía eso no es muy importante, para mí sí. No sé si contesté un poco oblicuamente, pero yo creo que la opción la tienes y es tu decisión. Ahora, también tienes otra opción que yo creo que cada uno tiene que meditarla personalmente, que es la opción de decir, yo me voy a definir mi nicho de expertise. Yo sé de esta cuestión, de estas fórmulas, de estos programas, de esta tecnología, de lo que sea, y el problema de cómo esto funciona alrededor es problema de otros. Ahora, al hacer eso, tú puedes generar una carrera dependiente absolutamente de tus capacidades, pero te disminuye tu capacidad de diseño de lo que va a pasar, porque no te estás involucrando en cómo tú te insertas en ese entorno que está. ¿Ya? Pero eso es eso no te lleva a puestos de jefatura ni gerenciales, pero es una opción. O sea, no es ni mala ni buena. O sea, pero al tomar esa opción es un camino que tiene una cierta estructura. Ahora, lo único que yo le encuentro negativo a ese camino es que te disminuye tu capacidad propia de diseñar eso que te va a pasar en la vida. Todo lo demás es una opción, sí, es cosa de gusto al final. Pero te estás negando a priori un espacio de diseño para ti mismo. Pero está bien, si al final ex post uno siempre puede decir, chuta, todo lo que podría haber hecho si se me hubiera ocurrido en ese entonces. Eso siempre pasa. Entonces, no hay mucho más que eso. A mí me gustaría hacer una pregunta relacionada un poco con su carrera, porque me llamó la atención que otros expositores tienen un fondo un poco distinto, o son
puramente aplicados o todavía muy jóvenes como para tener la experiencia que tiene usted. Y me llamó la atención el hecho de que partió su carrera como académico, pero luego derivó a la empresa. Y me gustaría que nos compartiera un poco qué valor agregado le dio eso en la empresa, digamos. Mira, lo primero que quiero dar a decir, a medida que uno se pone viejo y mira para atrás, las decisiones que uno toma cada vez las entiende menos. O sea, yo hace ya, no sé cuánto, como 20 y tantos años, me separé de mi primera señora, después me casé, llevo 20 años de casado con mi segunda señora sin problema.